Revelado, billonario finge parálisis para poner a prueba el amor. Descubre quién realmente lo ama. Desde su niñez en un modesto barrio de Guadalajara, Javier siempre fue un guerrero. Su madre, la mujer que le enseñó el valor del sacrificio y la dignidad, lo introdujo al arduo mundo de hacer tacos en su pequeño puesto. Allí, entre risas y aromas que despertaban recuerdos, forjó la tenacidad que lo llevaría a convertirse en un empresario exitoso. Su empresa, que revoluciona la tecnología, ha cambiado vidas y ha devuelto sonrisas a una comunidad que siempre creyó en él. Pero algo oscuro y aterrador se cierne en la vida de este hombre que, a sus 35 años, sigue anclado en sus humildes raíces. Todo cambia con un pequeño desmayo, un golpe que lo lleva a la consulta del médico. El diagnóstico retumba en su mente como un eco cruel, un problema neurológico que podría dejarlo paralizado. Al recibir el veredicto, la valentía brilla momentáneamente, pero pronto la inquietud empieza a devorarle el alma. La imagen de Valeria, su novia de años, con lágrimas en los ojos, lo atormenta. ¿Y si ella solo lo ama por su éxito? Javier, inmerso en su confusión, decide poner a prueba el amor de Valeria. Con el corazón en un puño, finge una parálisis completa. Mientras su familia observa preocupada la transformación de Javier, su madre siente que algo no está bien. Siempre le inculcó la importancia de la honestidad, y ahora, cada vez que lo ve, su instinto le grita que hay una verdad oculta. Con cada visita que Valeria realiza, Javier siente un remolino de emociones. Ella llega llena de amor y tristeza, sin saber que lo que la lleva a su lado es solo una ilusión. Sin embargo, en esas conversaciones cargadas de emoción, la presión del mundo de Valeria se hace evidente. Su familia enfrenta problemas económicos y sus propios sueños han quedado olvidados en algún rincón del pasado. En una ocasión, mientras la abuela de Javier cuenta anécdotas de la infancia, un susurro de Valeria sobre sus sueños perdidos resuena en el aire. Este momento rompe algo dentro de él, y, entre la vulnerabilidad y el dolor, Javier se atreve a confrontarla. ¿Por qué no fuiste honesta conmigo?, pregunta. La tensión es palpable y Valeria, entre lágrimas, le responde: tú estás fingiendo tu discapacidad mientras yo lucho por mis propias carencias. Javier siente el golpe, y el mar de confusión invade su mente. ¿Qué significa realmente el amor? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la comunidad se une para apoyarlo, Javier se enfrenta a una verdad más conmovedora que cualquier diagnóstico médico. Con una mezcla de temor y valentía, decide que es hora de desvelar su engaño. Está a punto de confesar cuando, de repente, el sonido del timbre estalla en la calma tensa de la habitación. Su corazón palpita. Afuera puede haber algo que cambie todo, que despierte los secretos que han estado evitando. ¿Qué pasará en este complicado juego de amor y traición? La incertidumbre pesa en el aire, dejando a todos en un hilo de expectativa. El timbre resonó una vez más, rompiendo el silencio en la habitación. Javier tragó saliva, su corazón se aceleró, y el miedo a lo desconocido se apoderó de él. Tenía que enfrentar el momento, el instante que podría cambiar el rumbo de su vida. La expresión de su madre se tornó ansiosa, algo en su rostro decía que algo no estaba bien. Con un gesto tembloroso, Javier se dirigió hacia la puerta. Al abrir, se encontró con un rostro inesperado. Era Rodrigo, su antiguo mejor amigo. No se veían desde hacía años, desde que Javier había alcanzado el éxito y Rodrigo había tomado un camino diferente. Javier. Necesito hablar contigo, exclamó Rodrigo, casi jadeando. Había una urgencia en su voz que no pasaba desapercibida. Javier lo invitó a pasar y cerró la puerta tras él, sintiendo como el peso del engaño comenzaba a acumularse nuevamente. La conversación fluyó rápidamente. Rodrigo, con mirada preocupada, le informó sobre un rumor que corría en el vecindario. He oído que tu situación no es solo temporal, que hay cosas de las que nadie ha hablado, le dijo, escapándose de la preocupación que claramente le mostraba en su rostro. Quiero ayudar, pero necesito saber la verdad. Las palabras de Rodrigo resonaron como un tambor en su cabeza.
Era cierto que la familia de Valeria estaba combatiendo problemas profundos y económicos, pero la revelación de que los rumores llegaran a su oído le hizo sentir una punzada de culpa. Sin embargo, sus miedos más profundos acechaban. ¿Qué pasaría si Rodrigo parloteaba a su alrededor? ¿Qué pasaría si la verdad de su farsa salía a la luz? Justo cuando se preparaba para formular una respuesta, sintió un torrente de emociones desbordarse en su pecho. Miró a Rodrigo y, por primera vez, le confesó: no puedo seguir con esto. Estoy fingiendo una parálisis porque no sé si Valeria realmente me ama o solamente está aquí por mi éxito. Y ahora, no sé qué hacer. Rodrigo lo miró con compasión, entendiendo la carga que llevaba. Tú la conoces mejor que nadie, Javier. Tal vez deberías ser honesto con ella. No puedes construir una relación sobre mentiras, aconsejó, su voz suave pero firme. Afuera, Valeria había llegado, y no pasó mucho tiempo antes de que entrara, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero esa luz pareció apagarse cuando sus ojos se encontraron con la tensión palpable en el ambiente. Su rostro pasó de la alegría a la preocupación instantáneamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada rápida entre Javier y Rodrigo. El aire se cortó, y Javier sintió que su mundo giraba en torno a esa pregunta. La verdad estaba lista para ser liberada, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría Valeria lo paralizaba por completo. Desearía poder esconderse en su cama y olvidar todo, pero sabía que no había retorno. Valeria, empezó, sintiendo las palabras atascarse en su garganta. Necesito decirte algo. Algo que cambiará todo. Los ojos de Valeria se ampliaron con temor y expectativa. Javier se concentró en su respiración, dispuesta a dejar caer la bomba que había estado a punto de revelar. Yo no soy el hombre que crees que soy. La declaración quedó colgando entre ellos, un abismo que parecía impenetrable. Javier no sabía lo que vendría a continuación, pero sabía que el momento de la verdad había llegado. Las manos de Valeria temblaban, y Javier sintió el sudor acumulándose en su frente. Estaba al borde de un revelador precipicio. ¿Cómo reaccionaría ella a su confesión? Mientras el silencio llenaba el espacio a su alrededor, sonó otro timbre, esta vez extraño y diferente. Los ojos de Javier se encontraron una vez más con los de Valeria. ¿Quién será?, se preguntó, obligándose a mirar hacia la puerta mientras una nueva inquietud se gestaba. ¿Qué más podría cambiar en su vida justa en este instante? ¿Sería un nuevo secreto a desvelar o un nuevo desafío que enfrentar? Valeria frunció el ceño, y Javier sintió que su corazón se detenía por un segundo. La incertidumbre era casi palpable en el aire. Quería gritar, quería desahogar toda la verdad que le pesaba desde hacía semanas, pero ahora había un nuevo timbre interrumpiendo el nudo en su garganta. Se dirigió a la puerta, sintiendo el sudor perlar su frente. Al abrir la puerta, un cartero le entregó una carta. No había remitente, solo su nombre, escrito en una caligrafía apurada. Javier se giró hacia Valeria, su mente girando junto con su estómago. Es para mí, logró decir, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Mientras abría el sobre, Valeria se acercó, ignorando las palabras no dichas que flotaban en la habitación. El papel era rugoso y desgastado. Con cada palabra que leía, todo en su interior se revolvía. Su pulso se aceleraba, y un frío recorrió su espalda. La carta contenía una revelación que lo dejó helado. Hablaba de su padre, de deudas ocultas, y mencionaba a un hombre que, al parecer, había sido estafado por su familia en el pasado. La última línea le estremeció el alma: tu vida no es solo un engaño, es un legado. Javier, ¿qué dice?, preguntó Valeria, acercándose aún más. Su voz estaba teñida de ansiedad, pero él no podía apartar la vista de la carta. Un torrente de recuerdos invadía su mente. Su infancia bien cuidada que de repente parecía tambalearse. Y todo lo que había construido, todo lo que había creído, se basaba en mentiras aún más profundas. Es de alguien relacionado con mi familia, murmuró, sintiendo el peso del papel amenazando con aplastarlo. Valeria buscaba su mirada, esperando una explicación, pero las palabras se le habían escapado. La angustia en su rostro le hizo recordar una vez más por qué había intentado protegerla de todo esto. Javier, es importante que me digas la verdad ahora. ¿Qué está sucediendo? Sus ojos suplicantes lo atravesaban, llenos de una conexión que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, ese mismo vínculo se veía amenazado por los secretos que acababa de descubrir. Era un desafío imposible,
Debería revelarle todo, incluyendo sus propios miedos sobre su amor por ella. Mientras luchaba con su respuesta, la puerta se cerró de golpe y una ráfaga de viento hizo que el papel se le escapara de las manos. La carta voló por el aire, aterrizando lejos de ellos. Con cada segundo que pasaba, la sombra de la verdad se hacía más pesada y obvia. ¿Qué sucede, Javier? Valeria insistió. Se acercó de nuevo, luchando por leer lo que había en su mente. Javier se abrazó a sí mismo, sintiendo que dentro de él, una tormenta estaba a punto de estallar. Nuestra historia comenzó, pero justo cuando estaba a punto de dejar caer la bomba, el timbre sonó nuevamente. Esta vez, el sonido cortante sacudió su concentración. ¿Quién más puede ser? Valeria se volvió hacia la puerta, confundida y nerviosa. Un sentimiento de desesperación lo invadió de nuevo, como si cada sonido lo empujara más hacia el borde. Valeria, espera, pero antes de que pudiera detenerla, ella ya había alcanzado la puerta. La apertura se convirtió en un nuevo escenario, un umbral hacia lo desconocido. Cuando la puerta se abrió al mundo exterior, el vista de Valeria cambió radicalmente. La sonrisa que había formado su rostro desapareció. La figura que apareció fue la última que Javier esperaría ver. Un hombre alto, de traje oscuro y expresión seria, que parecía venir a comunicar algo devastador. «¿Javier Morales?», preguntó el hombre, y el eco de su voz fue suficiente para hacer que el corazón de Javier cayera al suelo. Todo lo que había estado construyendo estaba a punto de tambalearse nuevamente. ¿Qué significaba esto ahora? ¿Era el momento que había estado temiendo? Sin poder evitarlo, Javier sintió que el abismo se la abría bajo los pies. Javier sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, llevando consigo su estabilidad y su paz mental. La mirada del hombre vestido de traje pesado se mantenía fija en él, un claro recordatorio de que el pasado ya no podría seguir oculto. Valeria lo observaba, su confusión entrelazada con la intriga. Aquel momento se sentía como una escena de una película, pero no había efectos especiales ni guión, solo una dura realidad. «Soy el abogado de la familia Montalvo», continuó el hombre, con una voz que resonaba como un trueno en la habitación. «Venía a hablar con usted sobre un asunto muy serio relacionado con su padre». Aunque la luz del día entraba por la ventana, la atmósfera se volvió opresiva. Javier tragó saliva, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Había temido que este momento llegara, pero ahora que estaba aquí, no sabía cómo lidiar con él. «¿De qué se trata?», logró preguntar, su voz sonando más distante de lo que esperaba. «Tu padre tiene deudas que no puede pagar. Y hay personas en el pasado que están muy interesadas en ajustar cuentas». La expresión del abogado no mostraba compasión, solo un interés por hacer su trabajo. Los recuerdos de su niñez comenzaron a invadir la mente de Javier, momentos aislados en los que su padre le había hablado de decisiones difíciles, de elecciones que habían llevado a su familia a una vida privilegiada, pero también a una serie de trampas invisibles. Ahora esas trampas parecían estar finalmente saliendo a la luz. «¿Por qué no me habló de esto?», dijo, mirando a Valeria, que parecía más pálida, más vulnerable. Ella, que siempre había sido su refugio, ahora solo era un receptor de la tormenta que se avecinaba. «¿Cómo puede ser cierto?». «Te lo diré como es, Javier. Este es el momento de elegir, puedes pagar o afrontar las consecuencias. Hay un hombre que ha estado buscando una solución que podría incluirte a ti y a tu familia». Las palabras del abogado perforaban su pecho como dagas. Pensar que su vida desmoronada se basaba en decisiones que otros habían tomado era como un latigazo cruel. Valeria se inclinó hacia él y, por un instante, su cercanía ofreció consuelo. Pero la realidad era ineludible. «Mira, Javier», insistió Valeria, sujetando su mano con fuerza. «Cualquier cosa que necesites, estoy aquí contigo». Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en medio de su caos. Pero era una esperanza frágil. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria ahora que el pasado se presentaba de forma tan amenazante? «Necesito tiempo», dijo finalmente, desorientado. «No sé qué responder». Ir a casa, tener esa charla con su padre al respecto, parecía abrumador. «Tu tiempo se está acabando». «La fecha límite es la próxima semana», el abogado insistió, como eco de una sentencia inapelable. La puerta parecía cerrarse lentamente, y Javier tuvo un momento de claridad.
Al mirar en los ojos de Valeria, se dio cuenta de que si quería que su vida siguiera adelante, tenía que enfrentar la verdad, no solo sobre su familia, sino sobre sí mismo. ¿Qué haremos, Javier?, preguntó Valeria, su voz impulsando una nueva ola de determinación en él. Debo hablar con mi padre. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Pero incluso mientras hablaba, otra verdad acechaba en su mente: las repercusiones de esa conversación podrían llevar a su relación a un lugar oscuro. Se estremeció ante la idea de perder a Valeria, de desvanecer lo que habían construido juntos. Cuando el abogado se marcha, el silencio transforma la habitación en un escenario vacío y frívolo. Javier y Valeria permanecieron quietos, sintiendo el peso de lo que ya no podían ignorar. La incertidumbre lo envolvía, cerrando las brechas donde alguna vez había brillado la esperanza. Javier, ella empezó, pero él la interrumpió. Déjame pensar. Las palabras se sentían como un grito de desesperación. Estaba atrapado entre el amor y la verdad que lo acechaba. ¿Cuál podría ser la salida a esta tormenta? La puerta del futuro se encontraba entreabierta, pero él no. Tenía idea de que lo esperaba al otro lado. Y si toda la verdad era más de lo que podía soportar, el eco de sus pensamientos resonó en su mente mientras el estruendo de una nueva realidad se acercaba, y Javier se preguntó si podría encontrar la fuerza para enfrentarlo. La noche caía lentamente, oscureciendo las calles pero iluminando la mente de Javier, que luchaba por encontrar respuestas en medio de tanta confusión. Se sentaba en el borde de la cama, su cuerpo inmóvil mientras sus pensamientos giraban a 1000 por hora. Valeria, a su lado, trataba de ofrecer consuelo, pero sabía que había cosas que solo él podía afrontar. La tensión llenaba el aire, una mezcla de miedo y esperanza. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró Javier, rascándose la nuca, sintiendo el peso de su pasado aplastarle. No tengo idea de cómo hablar con mi padre. ¿Y si todo se desmorona? Valeria se acercó un poco más, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y firmeza. A veces, la verdad duele, pero es lo único que puede liberarte. No puedes seguir huyendo, Javier. Ella tenía razón. En el fondo, sabía que esconderse no era una opción. El rostro de su padre apareció en su mente, pero esta vez no era el hombre fuerte y seguro que recordaba de niño. Era un hombre sobrecargado por sus decisiones, su mirada llena de secretos y arrepentimiento. Mientras Javier luchaba con esos pensamientos, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un correo entrante. El corazón le dio un vuelco al ver el remitente, un nombre que había querido olvidar, un amigo de su padre que había estado muy presente en su infancia. Aquella conexión con el pasado lo inquietó, pero también encendió una chispa de curiosidad. ¿Quién es?, preguntó Valeria, inclinándose hacia el teléfono mientras él dudaba. Sin responder, Javier abrió el mensaje. En él, su antigua figura de referencia le prometía ayuda, mencionando que había estado en contacto con alguien en el ámbito financiero que podría tener la solución a los problemas de su padre. Algo en el texto le pareció inquietante. ¿Podría confiar en esa persona? El recuerdo de las veladas en casa de su padre, las risas, y luego los susurros acerca de negocios oscuros, lo asedió. Es de un amigo de mi padre, respondió Javier, su voz cargada de desconfianza. Dice que puede ayudar. ¿Ayudar o complicar más las cosas? Valeria respondió con un tono desafiante. No quiero que más personas se interpongan en tu vida. Necesitamos conocer la verdad, no más mentiras ni secretos. Las palabras de Valeria calaron hondo. Él sabía que esa relación que tenían se estaba poniendo a prueba. De repente, la idea de acudir a su padre se volvió más urgente. Un impulso de valentía lo atravesó. Vamos a buscarlo. Mañana hablaré con él. Necesito saberlo todo. El día pasó de forma lenta, la incertidumbre llenaba cada rincón de sus pensamientos. Al caer la noche, Javier sentía que el tiempo se arrastraba, pero finalmente, el momento se acercaba. Se aferró al deseo de que la verdad les trajera claridad. Había algo en su corazón que le decía que esto los cambiaría a ambos para siempre. Pero al mismo tiempo, la sombra de lo desconocido se cernía sobre él. ¿Cómo reaccionaría su padre? ¿Y si las revelaciones lo separaban de Valeria? Las preguntas giraban como un torbellino en su mente. A primera hora de la mañana, Javier encontró la determinación en sus pasos. Se preparó, sintiendo cada detalle, el roce de su camisa, el suave murmullo de las hojas al ser acariciadas por el viento. Su camino lo llevó a la casa de su infancia,
con cada ladrillo envuelto en recuerdos, pero también en inquietud al llegar, su padre lo estaba esperando. Era hora de enfrentar la tormenta. Papá, comenzó Javier, apenas reconociendo la vulnerabilidad en su voz, necesitamos hablar. La puerta se cerró tras ellos, y en ese momento cualquiera podría haber sentido la pesada carga del aire. La verdad los esperaría al otro lado, lista para ser revelada, pero ¿a qué precio? Al fondo del pasillo, una sombra se movía, un rostro familiar lo observaba. Javier contuvo el aliento. Era alguien que no esperaba ver. ¿Qué secretos llevaba consigo? ¿Era este el giro que su historia necesitaba para dar un nuevo sentido, o sería el detonante de todo lo que había construido? La incertidumbre llenó el espacio. Y ante la tensión de ese encuentro, solo pudo pensar en una pregunta abrumadora: ¿cuánto se estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? La sombra avanzó, y a medida que se acercaba, Javier sintió que la habitación se volvía más pequeña. Al principio, no podía dar crédito a lo que veía. Era Tomás, el amigo de su padre, pero había algo diferente en él, una tensión palpable en su porte que desmentía las risas que recordar. Tomás se había visto atrapado en un ciclo de malas decisiones y promesas rotas. Javier, dijo con un tono grave, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo has estado? Tomás, respondió Javier, tratando de encontrar el enfoque adecuado en medio de la confusión. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con tu padre sobre algunos asuntos que son complicados, respondió, mirando hacia el suelo como si cada palabra le pesara. La mirada de Javier se nubló. ¿Sabe que estás aquí? No todavía. Valeria, que había estado quieta a su lado, apretó suavemente su mano. Era una conexión silenciosa, un apoyo en medio de un torbellino. Javier, quizás esto no es solo una coincidencia. Hay algo que necesitas saber. El rostro de Tomás cambió. No deberías estar aquí, Valeria. Esto es una cuestión de familia, interrumpió, pero con un tono que parecía más una súplica que una advertencia. No puedo quedarme al margen, Tomás, replicó Valeria con firmeza. Javier necesita saber la verdad, así que si tú la tienes, te pido que seas honesto. El ambiente se tornó denso. Javier comprendía que cada palabra podría ser una pieza del rompecabezas que le llevaría a confrontar a su propio padre, y en ese momento, alzó una rodilla y tomó aire. No puedo permitir que sigas ocultando cosas, dejen de jugar a los eufemismos. Dime qué está pasando. Tomás hizo una pausa, y Javier pudo ver cómo luchaba internamente. Finalmente, respiró hondo. Tu padre ha estado involucrado en asuntos que van más allá de lo que imaginas. Tiene problemas financieros que, honestamente, pareces no conocer, y esa ayuda que mencioné en el correo, Javier, está relacionada con ese oscuro pasado. El mundo de Javier se tambaleó. Era como un vaso de agua que se desbordaba. ¿Cómo puedes decir eso? Mi padre siempre ha estado ahí, ha sido un hombre de principios, replicó, aunque la duda comenzaba a colarse en su mente. Esa es la imagen que te ha vendido, insistió Tomás. Pero hay cosas que no sabes. Ha hecho tratos con gente peligrosa, dinero sucio para salir adelante por circunstancias desesperadas. Y ahora, están exigiendo un precio bastante alto. Las palabras flotaban en el aire, un eco de revelaciones que amenazaban con desgarrar su mundo. Javier sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué ganas con arruinar la imagen que tengo de él? Tomás se encogió de hombros, la seriedad de su expresión lo decía todo. Necesitas saber con quién estás lidiando si realmente quieres ayudarlo. Y si en el fondo, lo amas, es lo que corresponde. Valeria lo miró, los ojos brillantes de una mezcla de apoyo y preocupación. Ambas cosas son ciertas, Javier. Necesitas confrontar a tu padre con esto. No puedes caminar por la vida ignorando la verdad. Javier la miró con un atisbo de tristeza. ¿Y si eso significa perderlo a él también? De repente, un grito proveniente del exterior rompió la tensión del momento. Una multitud se agolpaba frente a la casa, el murmullo crecía, y un nombre resonó entre la multitud: Javier. La confusión se apoderó de él. Antes de que pudiera procesar qué estaba sucediendo, la puerta se abría y una figura conocida apareció en el umbral. Era su padre, pálido y temblando, como si hubiera presenciado algo devastador. Javier, tienes que salir. Es urgente. El corazón de Javier se aceleró, la revelación se aproximaba a su clímax.
¿Qué había sucedido? ¿Qué secretos del pasado habían resurgido para amenazar no solo su mundo, sino el de su familia? Las revelaciones de Tomás palpitaban en su mente mientras descendía con un nudo en la garganta. Estaba listo para enfrentar la verdad, ¿pero a qué costo? A medida que se apresuraban hacia la salida, otra pregunta surgió. ¿Sería capaz de soportar lo que estaba por venir? A medida que cruzaba la puerta, la vida que conocía comenzaba a desvanecerse. La verdad lo aguardaba en el caos exterior, y por primera vez sintió que todo podría cambiar para siempre. Al cruzar el umbral de la puerta, Javier se encontró con un panorama desolador. La calle estaba llena de gente, muchos miraban con curiosidad hacia su hogar, mientras otros murmullos llenaban el aire con una mezcla de inquietud y asombro. Su padre empujó suavemente a Javier para que avanzara, y el peso de la incertidumbre lo envolvió como una nube gris. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó, la voz apenas un susurro entre la multitud. Los ojos de su padre eran un mar de preocupación y miedo. No hay tiempo para explicaciones, te lo diré todo adentro. Luego miró a Valeria. Tú también, Valeria. Necesitamos hablar a solas. Las palabras lo hicieron dudar. En su mente acumulaban las piezas de un rompecabezas que aún no veía claro. ¿Qué podría ser tan grave?, insistió, sin querer dejar que esa sensación de pavor se apoderara de su corazón. Es información que no puedo compartir aquí, dijo su padre, mientras los empujones de la multitud creaban un espacio a su alrededor, como si temieran que algo importante fuera a sucumbir bajo el peso de la curiosidad. Se apresuraron a entrar otra vez, el aire cargado hacía que cada respiración se sintiera como un desafío. Dentro, Tomás cerró la puerta con un golpe sordo, lo cual intensificó el aire pesado que ya los rodeaba. Javier se volvió hacia su padre, la confusión reflejada en su rostro. Quiero saber qué está sucediendo. Tomás me ha contado algunas cosas, y no puedo seguir ignorándolas. Dime la verdad. El padre de Javier se pasó la mano por la frente, el sudor resbalando por su frente. No es fácil, comenzó, su voz temblorosa. He tomado decisiones que me han llevado a este punto. Necesito que entiendas que todo lo que hice fue por la familia. No, papá, exclamó Javier, sintiendo como la frustración burbujeaba dentro de él. ¿Es eso lo que me vas a decir? ¿Que todo es por amor? Porque Tomás no está de acuerdo, y yo tampoco. Este amor del que hablas no es el amor que uno quiere, no a costa de cosas ilegales y mentiras. Su padre lo miró, los ojos llenos de tristeza. No tenía otra opción. Cometí errores, Javier, y ahora estos hombres quieren cobrar lo que es suyo. ¿Qué hombres?, preguntó Valeria, con su voz firme y controlada, como un ancla en medio de la tormenta. Gente peligrosa, respondió Tomás, acercándose, como si su presencia pudiera calmar la situación. Ellos vienen por los favores. Empezó con un préstamo inclusive para el negocio de tu padre, pero todo se volvió una trampa. Javier no podía procesar lo que escuchaba. Su mente corría como un tren descarrilado. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que todo esto creciera cuando, tal vez, podía haber hecho algo para ayudar? Porque no quería que te involucraras, gritó su padre, un destello de desesperación cruzando su rostro. Querías ver lo mejor de mí, y no quería que te decepcionaras. Pero ahora, todo está al borde del abismo. El aire se volvió pesado, las miradas de todos se cruzaron en un torbellino de emociones. Javier sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Correr o quedarnos a pelear? Porque lejos de tener miedo, necesito saber si lucharemos como familia o si este es el fin para nosotros. En ese instante, un grito resonó fuera de la vivienda. Una figura se despejó entre la multitud, avanzar hacia ellos como una sombra conocida. Javier. ¿Es esto cierto? ¿Podemos hacer algo? La voz de su madre, cargada de angustia, atravesó la sirena del desastre que se avecinaba. El corazón de Javier se detuvo. Era un eco del pasado que se intensificaba. Su madre, la mujer que había albergado en su mente como símbolo de amor, ahora enfrentaba una realidad que sacudiría su mundo para siempre. En un instante, la verdad era más que una revelación, era un llamado a la acción. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, se escuchó entre los murmullos de la multitud, lo que dejaba claro que el momento de actuar había llegado. Javier miró a su padre, luego a Valeria y finalmente a Tomás. Su futuro no solo colgaba de hilos, se
convertía en un campo de batalla donde el amor, las promesas y las lealtades se pondrían a prueba. ¿Qué plan tienen?, preguntó Javier, mientras la incertidumbre se cernía sobre ellos. La vida que una vez conoció parecía un vestigio, y ahora tenían que enfrentarse al abismo de la verdad, pero mientras el caos estallaba, una oscura figura se acercaba rápida y decididamente al grupo, dejando claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. El frío que se cernía sobre ellos era palpable, y la figura al final del pasillo cobró carne a medida que avanzaba. Un hombre de complexión robusta, con la cabeza parcialmente rapada y una cicatriz que recorría su mejilla. Su mirada era feroz, traspasando la atmósfera de tensión que se había acumulado en la habitación, como un rayo que quiebra la oscuridad. Buenas noches, dijo con una sonrisa que no prometía nada bueno. Vengo a buscar a Tomás. Él tiene algo que me pertenece. Su voz resonó en la casa, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomás, que había estado quieto como una estatua, ahora dio un paso hacia adelante, su rostro casi pálido. No tienes por qué hacer esto, Fernando. Podemos hablarlo, murmuró, su tono suplicante contrastaba con el brillo peligroso en los ojos del extraño. ¿Hablar? Vamos, amigo, sabes que eso no es lo que queremos hoy. Necesitamos soluciones, y me temo que las palabras no sirven en este juego. Fernando dio un paso más cerca, el aire se volvió denso, como si la presencia del hombre pudiera aplastar la determinación de Tomás. Javier no podía mantener la calma. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho mi padre? Fernando se detuvo y lo miró con curiosidad. Así que este es el hijo el que viene a salvar el día. Una risa burlona escapó de sus labios. Tu padre ha acumulado demasiadas deudas, chico. Pero no te preocupes, tenemos un trato que podemos hacer una forma de salir de este pequeño lío. ¿Un trato? Valeria interrumpió, su mirada afilada. ¿Y qué tipo de trato es ese? Fernando se encogió de hombros. Sencillo. Tu padre debe pagar lo que debe, o en su lugar, alguien tendrá que hacerse cargo de la deuda, y sé que están dispuestos a hacer lo que sea necesario por mantener a su familia unida. La forma en que pronunció la palabra necesario hizo que cada uno de ellos sintiera el peso de la amenaza latente. El estómago de Javier se revolvió, y un grito silencioso luchaba por salir de su garganta. Nunca. No haremos lo que tú digas. Fue la rabia hablando, pero la verdad se hizo evidente en su mente, no tenían más opciones que ceder ante aquel monstruo. No quería pensar en lo que podría ocurrir si su padre no conseguía saldar la deuda. Fernando se giró hacia Tomás, ignorando a Javier. Solo necesito una respuesta. Tus días de estar en la oscuridad se están acabando. Esto es una segunda oportunidad, una última oportunidad. Quiero que lo pienses bien. ¿Y si decido no hacerlo?, preguntó Tomás, su voz resonando con una firmeza que no sentía. El rostro de Fernando se oscureció. Entonces, me temo que habrá consecuencias, muy severas. No solo para ti, sino para los que forman parte de tu vida. El corazón de Javier se detuvo en seco. Sabía que la elección era crítica. Pero nunca imaginó que su futuro y el de su familia estuvieran en manos de un hombre tan peligroso. Su mente empezaba a conjurar ideas desesperadas. Escucha, tenemos que encontrar una solución. No podemos dejar que él decida por nosotros, propuso Javier, mirando a su familia. ¿Podemos trabajar juntos? Tal vez podamos reunir el dinero de alguna manera. Trabajar para él, dijo Valeria, indignada. Sería caer en su trampa. Necesitamos un plan que no implique más fracaso. La mirada de Javier se agudizó. Pero, ¿qué alternativas tenemos? Si no hacemos nada, el tiempo se nos acabará. La tensión en el aire se tornó eléctrica mientras consideraban sus opciones. Porque había un nuevo aliado que se asomaba en la puerta, un amigo del pasado que podría cambiar el rumbo de la situación. Era Clara, la amiga de la infancia de Javier, quien siempre había estado dispuesta a ayudar. Por favor, necesitamos tu ayuda. La súplica en su voz resonó en el corazón de todos, justo cuando la multitud afuera estalló en un griterío nuevo, y en ese momento, se dieron cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Porque más allá del miedo, había una red de amigos dispuestos a luchar. Pero, ¿sería eso suficiente para salir de este lío? Los murmullos aumentaron en el exterior y Javier se sintió impulsado a actuar. ¿Qué haremos ahora? No podemos quedarnos aquí esperando.
Era una carrera contra el tiempo, y el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Se atreverían a desafiar a Fernando, o se verían obligados a ceder ante la presión que se cernía sobre ellos? La próxima decisión que tomarían establecería el verdadero curso de sus vidas porque el amor, aunque amenazado, encontraría una manera de luchar. Javier sintió el sudor frío recorrer su frente mientras su mente trataba de encontrar una salida. Clara, de pie en la entrada, parecía tener el mismo aire de urgencia. Sus ojos castaños brillaban, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una determinación que Javier no esperaba. Sé que esto es grave, comenzó ella, pero hay maneras. Recuerdo que supe de un trabajo en el mercado donde se paga bien, y esos días. No. Clara, interrumpió Valeria con vehemencia. No podemos pensar en eso. Primero, no podemos arriesgar más. Segundo, no quiero que te metas en esto. Este es nuestro problema. El silencio siguió a sus palabras, pero la tensión en la habitación seguía creciendo como una tormenta inminente. Fernando se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. ¿No crees que es un poco tarde? Ella no es más que una niña perdida en una fantasía. Esta no es una película donde el héroe siempre gana. Las palabras de Fernando eran como dagas, y la mirada intensa de Javier se centró en su padre. ¿De verdad vas a dejar que nos humille así? No tenemos que aceptar esto. Vamos a luchar, a buscar un camino que no implique caer en sus garras. Tomás finalmente habló, su voz temblando pero firme. No estoy dispuesto a dejar que el miedo nos domine. Fernando tiene razón en que las palabras no sirven, pero no significa que debamos ceder. Tal vez podamos negociar. ¿Negociar con él? Valeria lo miró con incredulidad. No hay negociación posible. ¿No lo ves? Es un jugador, y somos los peones en su juego. ¿Y si jugamos a su juego, pero a nuestra manera?, sugirió Javier de repente, sintiendo que tenía que intentar algo arriesgado. Si conseguimos reunir el dinero antes de que se venza el plazo, no solo le demostraríamos que no hemos perdido el control, sino que también le daríamos un mensaje poderoso. Todos se quedaron mirándolo, mentes abrumadas procesando su idea. Las voces afuera se intensificaron conforme las personas se agolpaban en la calle, gritos de esperanza y aliento, mezclados con la desesperación. Era la comunidad, y eso dio fuerzas a Javier. Podríamos hacer una colecta, hablar con la gente del barrio. Javier continuó, su corazón latiendo con fuerza. La gente sabe de nuestra situación, quizás estén dispuestos a ayudar. Es nuestra única oportunidad. El rostro de Clara iluminó con un brillo renovado. Podemos aprovechar las redes sociales, organizar un evento, algo que involucre a todos. Si logramos unir fuerzas, tal vez podamos hacerlo. Hay que apresurarnos, dijo Tomás, su voz firme y decidida. Fernando nos está presionando, y lo último que quiero es que vuelva a amenazarnos. La comunidad estaba lista para unirse cuando Javier observó la intensa mirada de Fernando, quien parecía disfrutar del caos en el que estaban sumergidos. ¿Qué piensan hacer, chicos? ¿Creen que la caridad de vuestro vecindario salvará la piel de tu padre? Solo es cuestión de tiempo antes de que yo recupere lo que es mío. Su juego no tiene que ser nuestro juego, respondió Valeria, infundida por la determinación de su familia. Estaremos juntos en esto. Mientras comenzaban a trazar un plan en la sala, una sombra se dibujó fuera de la ventana. Una figura alta y familiar se acercó, interrumpiendo su reunión. Cuando la puerta se abrió, el aire se llenó de esperanza y confusión. Era el abuelo de Javier, un hombre que llevaba años alejado de la familia, pero con un aura que parecía traer consigo el peso del mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Tomás? La voz de su abuelo resonó como un eco, llenando la sala con una energía inesperada. Las miradas de la familia se cruzaron, una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Su llegada no solo ofrecía respuestas, sino que traía consigo una nueva historia, un nuevo peligro, y la promesa de secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Podría su abuelo tener la clave que necesitaban, o su regreso significaba más complicaciones de las que imaginaban? La pregunta pendía en el aire, rodeando a todos mientras se preparaban para enfrentar un desafío aún mayor. El aire en la habitación estaba cargado de suspenso mientras Javier miraba a su abuelo con asombro. La figura del hombre, que había sido como un héroe de cuentos mohosos, ahora era un rayo de esperanza frente a la tormenta. Abuelo, ¿cómo es que estás aquí? Necesitamos ayuda,
Y no sé cómo enfrentar todo esto, dijo Javier, con la voz entrecortada. El abuelo, con su mirada impasible pero llena de historia, hizo un movimiento con la mano, como si ordenara silencio. Nada es lo que parece, Javier. Este asunto con Fernando no es solo sobre deudas. Hay verdades más profundas que deben salir a la luz. Los corazones de todos se agitaron. Tomás intervenía, cada vez más preocupado. ¿Qué sabes? ¿Qué verdad puede ser tan importante que amerite volver en este momento? El abuelo respiró hondo, el eco de viejas decisiones resonando en su mente. Todo lo que tú y tu padre han vivido ha estado marcado por omisiones, Javier. Equivocaciones que deben ser encaradas. La familia Montalvo está interconectada a asuntos que no han terminado. Y eso incluye tu futuro. Mientras las palabras del abuelo llenaban el aire, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Explícame, exigió. Necesito saber qué está pasando. Tu padre hizo tratos allí donde no debía, buscando soluciones rápidas a problemas que se arrastran desde hace años. Lo que no sabe es que nuestra familia tiene un legado que lo precede, es un legado de decisiones que regresan a morder, y ustedes han estado en el centro de eso, contó el abuelo, cada palabra impregnada de un sentimiento de culpa. Entonces, la verdad lo golpeó. Era como un muro que se desmoronaba. Hablar con su padre iba a ser una conversación más intensa de lo que había previsto. ¿Qué debo hacer, abuelo? Este hombre está amenazando nuestras vidas, y mi familia está quebrándose. Su abuelo posó una mano sobre su hombro. La única manera de curar esto es hablando, enfrentando el dolor que se esconde detrás del silencio. Ahora más que nunca, debes encontrar tu voz y enfrentarte a tu padre. Tu amor por Valeria debe ser la luz que te guíe, para que no solo lo salves a él, sino a ti mismo. Javier sintió como el peso de esas palabras se deslizaba hacia el fondo de su ser. El amor siempre había sido su motor, pero ahora debía galvanizarlo en acciones. Voy a hacerlo. Mañana, no importa lo difícil que sea, hablaré con él. La familia, reunida a su alrededor, sintió la esperanza renacer. Cada uno sabía que el camino sería complicado, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. Valeria tomó la mano de Javier y sonrió con determinación. No estás solo en esto, Javier. Esto lo enfrentamos juntos. Con esa unión, Javier sintió un impulso de valentía. Había una red de amor y apoyo, a pesar de los secretos que envolvían su pasado. Salió de la casa hacia donde la multitud aún clamaba, decidido a compartir su historia. Escuchen, necesitamos su ayuda, llamó a la comunidad, con la voz potente. No se trata solo de mí y de mi familia. Se trata de todos nosotros. Juntos, indestructibles, podemos enfrentar esto. ¡Ayúdennos! Un murmullo de solidaridad llenó el aire, y poco a poco, la multitud comenzó a unirse en un clamor de esperanza. Mientras tanto, Javier decidió buscar la ayuda de su abuelo, quien siempre había sido sabio. Abuelo, ¿tienes algún contacto que pueda ayudarnos? Si podemos hablar con alguien que entienda esta situación, el abuelo asintió. Sí, hay alguien. Un viejo amigo. Pero será doloroso abrir viejas heridas. Estoy listo para enfrentar lo que sea. Solo necesito saber la verdad, repitió Javier, su determinación reforzada. Era el momento de ser verdaderamente valiente. La mañana siguiente llegó con un aire diferente. Javier se preparó para enfrentar a su padre, la verdad a su lado. Pero el verdadero desafío iba a ser desarmar los nudos de miedo, poner en la mesa los recuerdos olvidados. Tenía que desenmascarar no solo a su padre, sino también al pasado que había moldeado su vida. Mientras se acercaba a la puerta de su infancia, el eco de varias voces se filtraba. Podía oír a su madre hablando, defendiendo a su padre, y sabía que era el momento de poner todo sobre la mesa. Al cruzar el umbral, su corazón tardó en calmarse, y comprendió que la lucha verdadera no solo era con Fernando, sino por su familia. Papá, necesitamos hablar claro sobre todo, dijo Javier, su voz firme resonando en la habitación, acercándolo al corazón de su padre. Te prometo que no tengo más secretos hoy, contestó su padre, el miedo vibrando en su tono. Pero Javier ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo ganara. Mientras el universo giraba a su alrededor, una idea brilló en la mente de Javier: el amor puede vencer al miedo. No pido que todo sea perfecto, pero la verdad tiene que ser liberadora.
que podría salir mal cuando cada uno estaba dispuesto a luchar por el otro, la lucha por la verdad apenas comenzaba, y con ese pensamiento, Javier sintió que la esperanza incendiaba su corazón. El trayecto estaba marcado por retos, luchas y, como prometía, un amor que nunca dejaría de luchar. En este viaje de transformación, el amor se enfrentaba a la adversidad, y Javier, inspirado por su abuelo y el apoyo de su familia, se lanzó a un futuro incierto pero lleno de promesas. Y así, la historia de Javier se convirtió en un himno de amor verdadero y coraje, recordando que, sea cual sea el desafío, la unidad de una familia siempre puede encontrar un camino hacia la redención. Ahora, querido amigo lector, si te ha llegado el corazón esta historia, necesitas suscribirte ahora. No dejes de unirte a nuestra comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital para seguir compartiendo historias que te inspiran. Gracias.